Les pagaré más tarde, gracias. Son muy amables. El álbum de Cali se ve bueno. Lo pedí durante el último servicio, lo descargué sentado aquí abajo, gracias Jesús, ya está aquí en mi teléfono. Hoy lo estaré escuchando de camino a casa. Sentí como que algo que debía hacer hoy. Es como si estuviéramos llevando nuestro automóvil hacia el taller de reparación. Vamos a hacer un pequeño mantenimiento. Algo en lo que tenemos un buen entrenamiento y hemos sido expuestos a ello mucho. Hemos estado trabajando en eso durante muchos años. Es el concepto del testimonio y la naturaleza profética de un testimonio. Entonces, para hacer esto bien, debo llevarlos a un proceso personal. Oh, wow. No sé, hace 38 años o algo así, estaba pastoreando en Weaverville. Estaba en mi oficina y oraba, leía por la mañana y estaba leyendo el libro de Apocalipsis y llegué a este versículo en Apocalipsis 19:10 que dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando llegué a este versículo, fue como uno de esos momentos en los que tienes en la palabra de Dios. Es como algo así como luces neón. Algo sucedió aquí en mi corazón que no puedo explicar. Me encanta aprender aquí en el corazón primero porque en tu corazón pueden caber cosas que no caben en tu cabeza. Él nos invita a cosas que percibimos aquí en el corazón y que no podemos comprender. Es una forma maravillosa de aprender. Como sea, sentí vida en ese versículo. De hecho, me detuve mi lectura. Vi ese versículo y dije, Dios, hay algo que sé que quieres enseñarme. Le dije, por favor, muéstrame lo que esto significa. Muéstrame lo que esto significa. Seguí toda la mañana y fue esa tarde, tal vez 1 hora, 2 o 3 horas después. Estaba en mi oficina solo haciendo trabajo y uno de los muchachos de la iglesia vino y se paró en la puerta del santuario. Las instalaciones de nuestra iglesia en ese momento, el santuario estaba aquí y había una puerta que entraba a mi oficina. Entonces se paró en la puerta y entró y le dije, Bill, entra, siéntate. Dijo, no, tengo que volver al trabajo, solo quería contarte el milagro que Dios ha hecho al sanar mi matrimonio. Y se para ahí en la puerta y me da un resumen de 3 o 4 minutos del milagro que Dios había hecho en su matrimonio. Entonces le agradecí el informe, se dio la vuelta para irse y se alejó un poco y se dio la vuelta y dijo, puedes contar esta historia a quien quieras, puedes contar mi historia a quien quieras. Supe en ese momento que algo había sucedido que estaba relacionado con mi oración esa mañana. No podría haber enseñado sobre eso, no podría haberlo explicado, pero sabía que estaban relacionados. Acababa de compartir un testimonio conmigo y me estaba dando permiso para repetir esa historia. Entonces volvamos al versículo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, díganlo conmigo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hagámoslo otra vez. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Número 1, el testimonio de Jesús es un registro hablado o escrito de todo lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, el testimonio de Jesús es un registro hablado o escrito de todo lo que Él ha hecho. El espíritu de la profecía es esa unción profética, manto profético. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía está en 2 reinos, según lo entiendo. Una es para predecir el futuro. Un profeta describirá algo que está por suceder en tal o cual día. Pero creo que predominantemente lo profético se usa no para predecir, sino para hacer algo más. Y eso es cambiar las situaciones actuales. Lo profético se usará para hacer un decreto que realmente cambia la realidad que enfrenta a un individuo, una familia, una iglesia, una ciudad, una nación. La palabra del Señor se libera y cambia la situación. Entonces piénsalo de esta manera. El testimonio de Jesús lleva consigo el peso del cielo para alterar la realidad de un problema o situación que estamos enfrentando. Lleva eso consigo. Está escrito en el ADN de un testimonio que tiene la capacidad de cambiar las realidades. Estuve
Rochester, Minnesota. Estaba con un querido amigo ahí en una iglesia de las Asambleas de Dios. Había hablado en una reunión en la noche y pasé un tiempo orando por una señorita. Ella había estado en un accidente de una motocicleta de nieve. Su tobillo se volvió a unir lo volvieron a unir con alfileres y cosas de metal para que funcionara. Entonces ella tenía dolor, ella tenía movimiento restringido, tenía todo esto en su tobillo. Entonces solo les digo que la única forma en que sé aprender sobre estas cosas es tener un mentor o experimentar. Y como no conocía a nadie que supiera algo sobre el poder de la naturaleza profética del testimonio de Jesús, tuvimos que experimentar. Por lo tanto, la forma más segura de experimentar es con personas que conoces y en los que confías, a quienes les rindas cuentas. Por lo que si te sobrepasas, te ayudan a remendar y tú limpias tu desorden. Tienes que estar dispuesto a experimentar si vas a tratar de tocar cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Entonces, oro por esta chica esa noche. Ella viene a mí la mañana siguiente, y me dice, Bill, ¿oraste por mí anoche? Dije, sí, ¿cómo está tu tobillo? Ella dijo, cuando me levanté esta mañana, me estaba vistiendo y mi esposo me miró mi pierna y me dijo, oye, eso no estaba ahí antes. Y ella mira hacia abajo, en realidad le faltaba una parte de este músculo de la pantorrilla debido a este accidente, y volvió a crecer de la noche a la mañana. Volvió a crecer. Estaba ahí y volvió a crecer de la noche a la mañana. Entonces pensé, bueno, eso es genial. Yo dije, ven, habían 20 o 30 personas en esta reunión. Fue una reunión matutina. Entonces le dije, cuéntales la historia. Entonces ella cuenta su testimonio del accidente del músculo que no estaba y que en realidad volvió a crecer de la noche a la mañana. Y tan pronto como ella comienza a regresar a su asiento, hay una niña sentada justo aquí en la primera fila de Toronto, que era amiga de la casa, pero estaba de visita. Ella caminó a mí después de que esta chica se fue y me dice, si Dios hizo eso por ella, ciertamente lo puede hacer por mí. Ahora, ella tenía una comprensión brillante del reino. Número uno, Dios no hace excepción de personas. Lo que hace por uno, lo hará por el otro. Él no nos tiene categorías donde estas personas obtienen cosas especiales y estas personas obtienen las migajas. No es así como funciona. Entonces entendió eso. Número uno. Número dos, ella entendía que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, algo que ha hecho en otro momento lo volverá a hacer. Entonces ella dice, si Dios hizo eso por ella, ciertamente lo hará por mí. Entonces llamé a la chica que acababa de ser sanada, la llamé de vuelta y le dije, vuelve aquí. Entonces la esposa del pastor, oraron juntas por ella. Ella había tenido un accidente y tuvo que pasar por una terapia para aprender a caminar nuevamente porque le faltaba una parte de este músculo en la pierna y en realidad tuvo que aprender a caminar de nuevo. Entonces, por eso quiere oración. La esposa del pastor y esta joven se acercan, le ponen las manos encima y miran, y delante de sus ojos el músculo se forma y se regenera. Es un milagro creativo en el momento, en ese instante. Fue asombroso. Se presentaron otras dos mujeres. Era como una epidemia de problemas musculares en la pantorrilla. ¿Saben cómo logras que tanta gente en esa pequeña multitud tenga algo similar con el músculo de sus piernas? Entonces, otras dos chicas se aparecen. Una había sido pateada por un caballo y destruyó una porción del músculo. Ella tenía un crecimiento en su lugar y la otra, no recuerdo los detalles, pero oraron. Vieron el crecimiento, el tumor desapareció y el músculo llenó el espacio, y la cuarta lo mismo. Y por supuesto celebramos la bondad del Señor al hacer cosas tan inusuales en un grupo tan pequeño de personas. Simplemente fue asombroso. Volé desde ahí a otra ciudad en Tennessee. Sin embargo, no recuerdo el nombre de la ciudad. No era Nashville, no era un lugar que normalmente yo visito. Estuve ahí con un buen amigo. Entonces les conté las historias de las sanidades de estos músculos de las cuatro piernas. Había un médico que se había roto la pierna un año antes. Los músculos se habían atrofiado, tenía movimientos restringidos y mucho dolor, y él quería oración. Entonces vino, tenía un montón de estudiantes conmigo, oraron por él. Él se acercó a mí momentos más tarde por la noche y quería darme un informe. Le dije, ¿qué pasa con tu pierna? Él dijo, el dolor se ha ido. Y él dice, he recuperado todo el movimiento, pero tenía curiosidad por lo del músculo, ¿saben? Porque teníamos un impulso en esto de músculos que estaban creciendo nuevamente. Y le dije, ¿cómo está el músculo? Los músculos atrofiados en tu pierna. Y él dijo, puedo sentir la piel estirándose.
Entonces, volé a casa y compartí esas 5 historias aquí en un domingo por la mañana, probablemente. Había una niña aquí, creo que fue 2 semanas después, estamos en una pequeña reunión, nos tomamos un tiempo para orar por algunas personas en una reunión privada separada. Había tal vez 15 o 20 personas que estábamos orando y ella dice, necesito contarte una historia. Ella dijo, hace 2 semanas, ¿recuerdas cuando diste los testimonios de Dios sanando las piernas, los músculos que se regeneraron? Yo dije, sí, lo recuerdo. Ella dijo, me rompí la pierna 1 año antes, los músculos se habían atrofiado, tenía el movimiento restringido y dolor. Y mientras daba los testimonios, mi pierna se calentó. Desde entonces hemos aprendido que el calor es bueno. Se calentó la pierna y se sanó por completo sin que nadie orara. Entonces lo que sucedió es que comencé a administrar estas historias y experimentaba. Contaba una historia y luego descubríamos lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado testimonios antes en la iglesia? Liberación de drogas, sanidades, lo que sea. Esas historias. Yo crecí escuchándolas y siempre fueron muy alentadoras y emocionantes, pero no recuerdo una sola vez en todos mis años de desarrollo donde se dio un testimonio y se produjo un milagro como resultado de la historia. Sin embargo, está en el plan de Dios. Está en su ADN. Entonces, ajustar cómo pensamos realmente nos pone en línea con respecto a cómo Dios se mueve. Ajustar cómo pensamos, ajustar lo que esperamos. Estaba en la costa, una vez más con un grupo de nuestros estudiantes y tuvimos una reunión ahí. Creo que esa es la única reunión en mi vida en la que perdí el control por completo. No soy un fanático del control, pero me gusta dirigir el tráfico, ¿lo saben? Me gusta asegurarme de que esta persona esté sana y que esta persona dé testimonio y cosas así, pero perdí el control de todo. Finalmente renuncié. Finalmente me metí en el desorden porque me di cuenta, no puedo recuperar esta reunión, así que olvídalo. Se están divirtiendo y estoy tratando de dirigir el tráfico. Entonces, me metí en el desorden con la gente y quiero decir, aquí es donde tuvimos una silla de ruedas vacía y esta silla de ruedas estaba pasando por encima de las cabezas de la gente. Una niña con daño nervioso permanente en un lado del cuerpo. Olvidé de qué lado, fue completamente sanada ella. Alguien recuperó la vista, oídos fueron abiertos y toda clase de milagros. Entonces los estudiantes se acercan a mí y me dijeron, solo oramos por este niño con pie de sambo y Dios lo sanó. Y le dije, bueno, tráiganlo aquí, quiero ver esto. Entonces fueron a buscar al pequeño niño, tenía 3 años y sus pies estaban rectos, pero tenía cosas en la parte superior de sus pies porque la parte inferior de sus pies los arrastraba. Entonces él tiene 3 años, el niño se llamaba Chris, entonces se inclina y él está jugando con las costras, está tocando estas costras porque antes no las podía ver y ahora ya las puede ver. Entonces está tocando las costras y sale una niña pequeña y esta pequeña niña se le acerca y le dice, corre, Chris, corre. Entonces se va y corre en círculo por 10 metros y está corriendo y vuelve corriendo hacia la niña y le dice, puedo correr, puedo correr. Y sus ojos están así de grandes y su rostro está así iluminado de alegría. Y eso es suficiente para ser conmovido por el resto de tu vida. Nunca olvidas la expresión de esa cara. Entonces regresa y dice, puedo correr, puedo correr. Entonces traemos la historia a la iglesia, por supuesto. Cuento la historia en el servicio. Tuvimos a alguien que nos visitaba de fuera del estado. Tenía, creo, 3 niños, si recuerdo bien. Una de ellas era una niña pequeña de casi 2 años y sus pies estaban tan torcidos que se tropezaba uno con otro y se caía cuando intentaba correr. Y ella estaba en nuestra guardería y enseñé sobre el concepto del testimonio y luego di el testimonio de los pies de sambo del niño. Ella escucha el concepto que Dios tiene la intención de duplicar los milagros. Mencioné esto, la palabra hebrea, la palabra del Antiguo Testamento para testimonio proviene de una palabra que significa hazlo otra vez, que la naturaleza misma
cuando dice guarden el testimonio, mantengan un registro de lo que quiero duplicar, de lo que quiero hacer de nuevo. Nunca tuvo la intención de ser un factor histórico que apuntara a un viejo evento. Se suponía que era una realidad en tiempo presente que libera la actividad de Dios en situaciones actuales. Entonces enseñé sobre eso brevemente y compartí el testimonio y ella dice en su corazón, tomaré esto para mi hija. Cuando termina la reunión, ella va a buscar a su niña y sus pies ya estaban derechos. Nadie oró por ella. Nadie oró por ella. ¡Vamos! Wow. Wow. Mi oído duele. Un amigo mío diría, si eso no enciende tu fuego, tu madera está mojada. Bueno, fue asombroso. Tomo esas dos historias y estaba con Mahesh y Bonnie Shavda. ¿Cuántos de ustedes conocen a los Shavda en Carolina del Norte? Gente maravillosa, queridos amigos nuestros. Ministramos ahí cada año con ellos y han estado aquí muchas veces. Entonces estuve ahí, fue una de las veces que estaba enseñando sobre el concepto del testimonio y contándoles historias. Y al contar las historias, hablé sobre los pies de Sambo, hablé sobre la niña que fue sanada aquí y algunas otras historias sobre cuestiones relacionadas con las piernas. Entonces después de la reunión pasamos un poco de tiempo con Mahesh y Bonnie y teníamos un conductor, alguien que nos lleva del hotel a la reunión y de la reunión de regreso al hotel. Es de Brasil y se encuentra con nosotros al final de la reunión. Nos subimos al auto y dice, acabo de recibir una llamada telefónica de, no recuerdo si era su cuñada o su hermana, y él dice, acabo de recibir una llamada telefónica y mi hermana estaba viendo la reunión de esta noche en internet, en la televisión en vivo. Y ella tiene una niña pequeña de unos 10 u 11 años que tiene los pies deformes. Es una joven hermosa, pero no solo tiene el conveniente de un problema con los pies, sino también que la gente se queda viendo sus pies. Entonces no es solo un problema natural, es un problema emocional. Entonces la madre estaba mirando en línea, ella escucha la historia, la serie de historias, y al final llama a su hija que está en el otro extremo de la casa. Ella la llama por su nombre y la niña entra al pasillo y le dice, sí, mamá, sí, mami. Y la madre mira hacia su hija y le dice, quítate los zapatos. Se quita los zapatos y dice, ven aquí. Mientras camina hacia su madre, Dios cura sus pies por completo. Se enderezan por completo. Saben, no es una herramienta que usamos para manipular, es el privilegio de difundir la naturaleza de Dios, porque cada testimonio revela la naturaleza de Dios y revela su pacto con el hombre, la naturaleza de Dios y su pacto con nosotros. Estaba en Modesto, California. Hay una maravillosa iglesia de Asambleas de Dios ahí, que es mi historia, entonces tengo un cariño especial por las asambleas. Y estuve en otra reunión de sanidad y estaban sucediendo cosas maravillosas. Esta chica se me acerca casi al final. Ella solo camina hacia mí y las primeras palabras que salían de su boca fueron, las voces se detuvieron. Y yo dije, ¿está bien? Ayúdame a entender, dame un poco de contexto para la historia. Ella dice, las voces se detuvieron. Le dije, está bien, dime qué estaba pasando. En ese momento su padre se acerca, que es un cirujano retirado, y él comienza a explicarme que ella tiene un trastorno bipolar. Ella tenía trastorno bipolar, ella estaba tomando medicamentos. Su problema en particular es que constantemente escuchaba voces. Nadie oró por ella. Esto fue durante la adoración que las voces se detuvieron. Ella está tratando de descubrir qué hacer porque tuvo este estilo de vida durante muchos años. Creo que, si recuerdo bien, fueron 13 años de medicamentos, tratamientos, lo que sea. Entonces ahora tanto el padre como la hija están hablando conmigo y quieren saber qué hacemos. Entonces trato de darles consejos sobre cómo navegar esto que Dios está haciendo. Y eso fue, creo, un jueves por la noche. No el próximo domingo, pero una semana después, serían 10 días después, estaba parado ahí y este caballero se me acerca y me dice, ¿te acuerdas de mí? Estaba en Modesto, hablaste conmigo sobre mi hija. Y sus palabras para mí fueron, tengo a mi hija de vuelta. Tengo a mi hija de vuelta. Absolutamente sin efectos secundarios, sin medicamento, nada. Ella fue completamente restaurada en todas las formas posibles y fue durante la adoración. Así que me paré aquí y compartí el testimonio
de que tuvimos este caso de trastorno bipolar que fue curado. Y en ese momento habían 2 hombres en la habitación que tenían trastorno bipolar durante más de 20 años cada uno. Y en el momento en que salió de mi boca, instantáneamente ambos fueron sanados. Sanados instantáneamente a veces. Sanados instantáneamente. A veces hay un proceso, pero en esta situación al instante fueron sanados. Dejamos de contar hace unos 10 o tal vez 12 años las sanidades de trastorno bipolar. Por una temporada seguimos contando y habían sido algo así como 60 o 65 de ellos, pero creo que solamente oramos por 3 o 4 de estos casos. Todos los demás fueron sanados, ya sea en adoración o a través del testimonio, al escuchar el testimonio de Dios. Ahora, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio del Antiguo Testamento proviene de la palabra que significa hacerlo de nuevo. El Nuevo Testamento es la naturaleza profética de la obra de Dios. Quiero leerles una cita. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Charles Spurgeon? Uno de los grandes héroes de la fe, un asombroso pastor de Inglaterra. Hizo este comentario el 17 de julio de 1859 y no, yo no estuve ahí, pero fue escrito y grabado. Bien, ahí vamos. Tengo que inclinarme, es uno de mis hábitos. Esto fue lo que él dijo. Él predicó un mensaje llamado La historia de los actos poderosos de Dios. Y aquí está la declaración que hizo. Él dice, cuando la gente escucha lo que Dios solía hacer, una de las cosas que suelen decir es, eso pasó hace mucho tiempo. Pensé que fue Dios quien lo hizo. ¿Dios ha cambiado? ¿No es Él un Dios inmutable, el mismo ayer, hoy y por siempre? No proporciona eso un argumento para probar que lo que Dios ha hecho en un momento lo puede hacer en otro. No, creo que lo llevaré un poco más lejos y diré que lo que hizo una vez es una profecía de lo que Él quiere e intenta hacer de nuevo. Todo lo que Dios ha hecho debe considerarse como un precedente. Busquemos con celo lo que Dios quiere restaurarnos en la fe de estos antiguos hombres para que podamos disfrutar la gracia como en los viejos tiempos. Entonces aquí en 1859 el cuerpo de Cristo tiene la oportunidad de entrar en una realidad que no creo que haya sido muy común. Nunca he leído a otra persona escribir o hablar sobre esta realidad y sin embargo es tan simple como puede estar en las Escrituras. La naturaleza del testimonio y el espíritu de la profecía en Apocalipsis. Sin embargo, Spurgeon hace este anuncio con una influencia increíble y yo no sé qué pasó, pero me parece que fue reducido a un buen sermón en lugar de una invitación a explorar lo que podría ser posible si realmente atesoramos el registro de lo que Dios ha hecho. Así que ahora, rápidamente, el libro de Deuteronomio es el libro, por lo que entiendo, los jóvenes judíos necesitaban aprender y memorizar. Es una especie de libro cultural de los libros de derecho, de los libros de la ley, perdón. Solía leerlo y releerlo porque en él están las instrucciones de entrenar a tus hijos, criarlos de manera específica, lo cual es una gran parte de mi vida. Y estaba leyendo y él dice en Deuteronomio 6, dice, guarda el mandamiento, guarda los estatutos y guarda el testimonio. Guarda el mandamiento, guarda los estatutos, guarda el testimonio. Bien, sabemos lo que significa guardar un mandamiento. Él dice, adoras en este día, les daba mandamientos específicos, ofreces este tipo de ofrenda, este tipo de sacrificio, haces lo que Él dice. Así que guardar un mandamiento es obedecer a Dios. ¿Qué es guardar un estatuto? Guardar los estatutos de Dios es donde nos está enseñando su sistema de valores. Entonces, en un mandamiento, Él te dice qué pensar, pero en un estatuto, Él te dice cómo pensar. Eso fue mejor que su respuesta. En un mandamiento, Él te dice qué pensar. En los estatutos, Él te dice cómo pensar. Él te está mostrando su percepción de la realidad y cómo quiere que naveguemos por la vida. Entonces, Él dice, guarda el mandamiento, guarda los estatutos, y luego dice, guarda el testimonio. ¿Cómo guardas un testimonio?
Quiero decir, no es como hacer algo, ¿saben? No es como sacrificar un buey o algo así. Se supone que debes aferrarte a algo. Mi conclusión al estudiar, especialmente el Evangelio de Marcos, en el estilo de vida de Jesús, es que guardar el testimonio básicamente significa esto para mí. Que tengo el registro de las intervenciones de Dios entre las personas tan cercanas a mí que se convierten en los lentes a través de los cuales veo problemas o desafíos actuales. En otras palabras, los interpreto a través de una historia con Dios, una historia prescrita con Dios. Ahora me ha dado lentes para ver las posibilidades en un problema en lugar de solo el problema. La naturaleza de Dios en una situación. ¿Cómo va a triunfar Dios ahora en esta situación? Ahora es asombroso. Es sorprendente porque en realidad tenemos la capacidad de administrar el registro de la intervención sobrenatural de Dios tan bien que se convierten en la forma en la que vemos, se convierten en el lugar desde el que pensamos, el lugar desde el que vemos, el lugar desde el que actuamos, el lugar desde el que oramos. Los testimonios no es solo un momento emocionante y alentador en un momento en un servicio o en nuestra vida. Recibimos un impulso de aliento, es mucho más que eso. Es como imaginar a Elías parado frente a ti profetizando. Eso es el testimonio, está profetizando, este es el corazón de Dios, esta es la naturaleza de Dios, este es el pacto de Dios y esto es lo que está disponible para ti. Eso es un testimonio. Quiero que vean conmigo el Salmo 68, si pueden. Una vez un hombre se me acercó en una conferencia. Él dijo, tengo 34 años, hace 25 años, cuando tenía 9 años, me rompí la pierna. Cuando sanó la pierna, esta creció 1,5 pulgadas más. Tengo problemas con mi espalda, ahora soy un contratista y tengo problemas en la espalda porque mi pierna rota cuando se sanó estaba tan feliz que creció más que la otra. Feliz fue mi término, no el suyo. Y él dijo, ¿alguna vez has visto una pierna encogerse antes? Porque quería saber si había un testimonio para ello. Entonces pensé, supongo que sí. Y si no lo hemos hecho, siempre tiene que haber una primera vez, ¿verdad? Entonces me detuve por un momento y pensé, sí lo he visto. Lo he visto suceder. Estaba en un restaurante italiano con un pastor amigo mío en Sacramento, California. Había estado en un accidente de moto de nieve. Cuando lo volvieron a acomodar, aparentemente tenía demasiadas partes porque tenía una pierna que terminó más larga que la otra. Entonces me lo dice en el restaurante, le dije, voltea tu silla. Entonces estamos en el restaurante italiano, ya saben, los bonitos manteles de lino y todo eso. Y le dije, dame tu pierna. Entonces levantamos sus piernas y le ordené a la pierna larga que se encogiera y se encogió como si nada. Y él vuelve al terapeuta más tarde y el terapeuta me dijo que está perfecto, todo estaba bien. Entonces le dije al hombre, sí, lo he visto suceder. Y le dije, consigue una silla y por supuesto, si no lo hubiéramos visto antes, ve por la silla de todas maneras porque tiene que haber una primera vez. Entonces se sienta y yo sostengo su pierna y efectivamente tiene una pierna que es 1,5 pulgadas más larga que la otra. Estoy sosteniendo sus piernas y efectivamente una es 1,5 pulgadas más larga que la otra. Y tuve este momento en el que pensé, ¿debería reducir la larga o deberíamos ver si Dios hace crecer la normal? Me tomó 10 segundos reflexionar, pero me sorprendí al decir a la pierna normal que creciera. Es como el tipo que dice, no quiero pensar antes de hablar, quiero estar sorprendido como todos los demás. Así fue como estaba en ese momento y me encontré diciéndome la pierna normal, en el nombre de Jesús, crece. Esta está demasiado larga. Tengo que cuidar mi tiempo. Esta es una historia un poco extraña. Crece y luego
sobrepasa el largo de la otra. No estoy bromeando, daría cualquier cosa por tener un video de este momento porque el tipo está sufriendo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron dolores de crecimiento cuando eran niños? Él también, 34 años de edad y obtuvo 2 años de crecimiento en un momento y su pierna sobresale por ahí y en el exterior estoy así como actuando, oh sí, esto sucede normalmente. En el interior digo, oh Jesús. Estoy buscando dentro de mi corazón, ¿cómo oro ahora? Esa fue honestamente mi pregunta, ¿cómo oro ahora? Y recordé la palabra shalom. En la Biblia, la palabra shalom, por supuesto, la conocemos como la palabra paz, pero es una de las palabras más completas y significativas de la Biblia. Es una mente sana, es prosperidad financiera, es salud divina, es todas estas cosas, todo lo que pudieras pedir en la vida está envuelta en esta palabra. Entonces, lo que estoy pensando es que esa palabra tiene que cubrir esto. Así que oré con toda la confianza del mundo. Jesús, ayúdame. Ahora, Señor, te pido que liberes la paz, el shalom del cielo sobre este hombre. Y simplemente se igualó perfectamente. El testimonio profetiza. A veces haces cosas tontas. Y a veces el Señor simplemente las honra. Estaba en otra ciudad y había una niña que tenía un oído completamente sordo que se abrió. Ella tuvo cáncer de hueso y reemplazaron este hueso con metal. Tuvo esta cirugía cuando tenía 15 años. Hicieron 1,5 pulgadas más largo. Este metal lo hicieron 1,5 pulgadas más largo porque sabían que ella crecería. Bueno, ella no creció más, entonces ella tiene el mismo tipo de problema. Ella pidió oración, su oído sordo se abrió y luego estamos orando por su pierna y habiendo tenido una experiencia reciente con el crecimiento de la pierna equivocada, toda esta situación estaba fresca en mi mente. Pensé, no voy a jugar con esto. La tendieron en el suelo, me puse en el suelo y le hablé a la pierna y la parte del metal se encogió y volvió a alinearse. Ella vino a mí al día siguiente y ella me dijo, estoy tan contenta de que hayas encogido la pierna que tenía el metal. Le dije, ¿por qué es esto? Porque si no lo hubieras hecho, los médicos habrían dicho, ¿viste? Te dijimos que crecerías en ella. A veces te ves bien cuando no lo mereces. Esa es mi conclusión. No sabía lo que estaba haciendo. El Salmo 68 están ahí. Me quedan unos minutos. 78 es lo que quise decir. Dije 68. Bueno, ¿saben qué? Simplemente diviértase en el 68 porque es un gran capítulo. Es el que dice, deja que Dios se levante y sus enemigos se dispersen. Ese es un gran capítulo, pero voy a leer el Salmo 68. Entonces, si quieren unirse a mí, únanse en el Salmo 68. Comenzaremos con el versículo 3. Se refiere a los refranes oscuros y parábolas. Él dice, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres, no las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. ¿Qué acaba de suceder? Ahora piensa mientras estás leyendo. Se les exhorta a entrenar a sus hijos no solo a través de la ley de Dios, sino no solo a través de la ley de Dios, los mandamientos, sino en entrenarnos a través de sus maravillosas obras, que es ¿qué? Es el testimonio. Sí. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso en Israel puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, si pueden ver, este es un patrón de un sistema de valores para el registro hablado y escrito de todo lo que Dios ha hecho para darlo a esta generación y se lo darían a la próxima generación y se lo darían a la siguiente generación. Y ahora nos dice ¿por qué? Esto es importante. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Hay algo en un testimonio que condiciona o posiciona a un niño, a un adulto, o posicionarse para poner su esperanza en Dios cuando llega una prueba. Su respuesta instintiva es, voy a confiar en Dios. Él es el Dios que hace maravillas. No entiendo lo que va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero voy a confiar en Él. ¿De dónde vino esto? Vino porque la nube en sus corazones, por así decirlo, está sembrada en este pensamiento de que Dios es fiel en situaciones imposibles. Entonces aquí dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Todavía están vivos. Están seguros que están conmigo.
Lo que quiero que noten es no olvidar la ley de Dios y guardar los mandamientos. El testimonio y la valentía de obedecer a Dios están conectados. Eso es realmente algo muy importante porque lo que hacemos por nosotros mismos, por lo que hacemos por nuestros hijos, nuestros nietos, preparamos el escenario para que tengan valentía, porque se necesita valentía para obedecer a Dios, se necesita valentía. Queremos obediencia valiente, obediencia radical en mi vida. Esto es lo que queremos. Entonces aquí dice, mantenemos el testimonio en varias generaciones. ¿Por qué? Para que pongan su esperanza en Dios, no se olviden de las obras de Dios y tengan la valentía de obedecer a Dios. Ahora lo ilustra en los próximos 3 versículos, ¿de acuerdo? Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Muy bien. Recorre estos 3 versículos conmigo. Versículo 9. Los hijos de Efraín están armados, en otras palabras, están preparados para la batalla, son hábiles, están entrenados para la batalla, tienen todo el equipo necesario. Dijo que los hijos de Efraín, armados y portando arcos, regresaron el día de la batalla. Entonces, ¿por qué se volvieron cobardes cuando hubo un conflicto? El versículo 10 nos dice, debido a que no guardaron el pacto de Dios, se negaron a caminar en su ley. ¿Cuántos de ustedes saben que si no están caminando en obediencia, la guerra espiritual no es el lugar donde queremos estar? Porque te vuelves muy vulnerable. Entonces regresan en el día de la batalla. ¿Por qué? Porque no habían estado caminando en obediencia. ¿Por qué no estaban caminando en obediencia? Versículo 11. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Hay algo en el testimonio que instintivamente respira en nuestra alma, una valentía para la obediencia radical. Es una parte del proceso. Es como mantienes fuerte tu confianza y la fe en Dios. ¿Qué sucede si nos negamos a compartir testimonios? Vemos menos milagros. Si vemos menos milagros, los esperamos menos. Si esperamos menos, hablamos menos de ellos. Si hablamos menos de ellos, los vemos menos. Hay una espiral descendiente hasta el punto donde los milagros se convierten en una mera parte de nuestra historia. Hace algún tiempo Dios solía hacer tal cosa y tal cosa, que es donde está gran parte de la iglesia en este momento. Estaba en su historia, estaba en la historia de Israel, estaba en el libro de los Hechos. Es un recuerdo de algo que sucedió ahí, pero no es una realidad del ahora. No es una experiencia en el tiempo presente. Se supone que el testimonio se convierte en esto, que nos invita a este viaje relacional donde aprendemos cómo tomar estas cosas que Dios ha dicho y simplemente confiamos en Dios, ponemos nuestras vidas en riesgo para ver qué Dios puede hacer, y es simplemente porque he sido construido por el registro de las intervenciones sobrenaturales de Dios. Me encanta cuando Dios nos da un destello de lo que está haciendo, porque es divertido obtener comprensión, pero a menudo se mueve y yo no tengo ni idea. Soy un observador ignorante que intenta aprender frenéticamente. No soy un facilitador en el sentido de que hago que las cosas sucedan. Lo he dicho antes, Dios, solo quiero estar en la habitación, no tiene que venir de mí, solo quiero ser parte. Hay cosas que Él hace. En el momento en Dallas donde oramos por este individuo, que un rayo de Dios literalmente lo atravesó de pies a cabeza y fue completamente libre y curado de esquizofrenia, completamente sano. Él viene a mí un año después, en su sano juicio, porque Dios le dio un milagro, terminó yendo a África y ministró, y creo que personalmente fue capaz de brindar libertad y liberación a través de su propio testimonio a unas 40 personas que se consideraban locas o mentalmente fuera de sí. Es un testimonio. Imagina que te dan una joya invaluable. Si alguien viene a ti y te dice, te daré $1 millón si puedes usar este anillo, vale $10 millones, no puedes perderlo, pero tienes que usarlo, no puedes esconderlo. ¿Cuántos de ustedes pensarían, sabes qué, voy a tener el anillo, pero voy a estar mirándolo todo el día, lo voy a envolver en cinta, voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de no perder esta cosa? Soy consciente del valor que tengo en mi mano. Eres consciente del valor que tienes en tu boca. Es el
testimonio revelador del corazón, la naturaleza, el pacto de Dios, que realmente invita a las personas a una relación personal con Jesús. Pablo, cuando estaba en problemas, volvía a su historia personal y su propio testimonio. No es solo los milagros de sanidad, es la liberación de demonios, la salvación es el mayor milagro de todos. Todos en esta habitación tienen ese tipo de historia. Creo que Dios quiere darnos un incremento y esto sonará un poco extraño, pero en realidad todo ha sido bastante extraño. Si quieres cambiar la atmósfera de una habitación, digamos un restaurante, vas a un restaurante, 3 o 4 personas se sientan y toman los primeros 20 minutos solo para compartir historias de milagros. No me refiero a historias de milagros para impresionar a las personas que te rodean. Quiero decir, para que la atmósfera cambie, porque el reino angelical está fascinado por tu perspectiva de Jesús, el Hijo de Dios. Les encanta escuchar las historias de lo que te ha sucedido, lo que has visto, lo que sabes de Él. Están cautivados con Él. En cada historia que compartimos, ellos vislumbran otra vez lo que Él es a través de los ojos de alguien redimido, simplemente compartiendo historias. Siento que el Señor nos va a dar una actualización en esta área. Estoy muy agradecido, más allá de las palabras, sobre lo que he visto suceder, lo que hemos visto suceder en esta habitación, lo que hemos visto suceder en nuestra ciudad. Me sorprende. A veces llego aquí temprano el domingo por la mañana, simplemente camino y recuerdo. El cáncer de colon que fue sanado aquí. Después de 50 años, una mujer en una silla de ruedas sale después de un derrame cerebral. Empieza a caminar justo aquí. Una esclerosis múltiple fue sanada. Esta misma persona tenía varias condiciones y fue sanado. Simplemente camino por esta habitación. Un tipo que fue atropellado por un camión de 14 toneladas le aplastó por completo el tobillo y recibe una oración por aquí. Hay un ruido, su tobillo se enfría, hay un pop y fue completamente sanado. Simplemente visitamos las historias una tras otra. La mujer que apenas podía abrir la boca tenía muy poco movimiento porque se rompió la mandíbula 10 años antes y había muy poco movimiento. Le causaba dolor extremo abrir la boca de par en par. El dentista no tuvo tiempo de darle ningún tipo de novocaína ni nada y el dolor que ella sufría era imparable y sin embargo un domingo por la mañana simplemente orando por aquellos con huesos rotos, ella instantáneamente y completa, totalmente sanada. Justo aquí un hombre con cáncer de próstata fue sanado, una mujer aquí abajo, un tumor en su seno simplemente se disuelve. Las historias siguen y siguen y siguen y siguen. Hay cientos y cientos de ellas, pero ninguna de ellas son insignias de honor. Todos son registros de un Dios que está dispuesto a trabajar en y a través de sus personas que son muy imperfectas. Simplemente busca personas que tengan un valor por su naturaleza y que le den oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer. Él trabaja en lo imposible. Sí, estoy en el proceso. Creo que en esta temporada de otoño tendremos algunas cosas en las próximas 2 semanas, quizás 3 semanas. Vamos a buscar esto aún más, no el lado del testimonio, sino la realidad de los milagros, porque creo que es una temporada para un avance, es una temporada para un incremento. Honestamente, es para todos en esta habitación. ¿Saben? Jesús hizo estas preguntas a sus discípulos. Estaban desconcertados por el desafío que acababa de darles. Es uno de esos momentos y están literalmente fuera de sí, desconcertados. Entonces, Él les hizo esta serie de preguntas. Esta serie de preguntas me han ayudado mucho. Preguntó a sus discípulos porque estaban preocupados por no tener suficiente comida después de haber multiplicado la comida como el día anterior, creo que fue. Y me consuela ver otras personas que piensan tan torpemente como yo. Cuando está en la Biblia me siento mucho mejor. Entonces están descorsetados por esto y entonces Jesús les hizo esta serie de preguntas. Él dice, pueden ver. Y se nota que no están respondiendo y entonces Él dice, pueden oír y todavía no están.
Y todavía solo están mirando y él dice, pueden recordar. Y esas preguntas me han ayudado increíblemente porque hay momentos, siempre estoy tratando de ver qué está haciendo Dios, siempre trato de escuchar lo que dice. Digamos que en un momento como este solo estoy tratando de discernir qué está haciendo el Señor en la habitación. Y entonces él viene a mí y me dice, ¿puedes ver? Y mi sincera respuesta es, no veo nada. Entonces él dice, bueno, puedes oír. Bueno, mi audición es mejor que mi vista, pero en este momento no escucho nada. Y luego él me dice, ¿puedes recordar? Y le digo, sí puedo. Puedo recordar. Sí puedo recordar. Puedo recordar volver desde Nueva Zelanda después de haber pasado un tiempo con un gran héroe de la fe para mí, Winky Pratney. Tuvo un derrame cerebral, parte de su cerebro literalmente explotó y fue completamente sanado, restaurado y en su sano juicio estaba en el avión pensando en este milagro de sanidad en un cerebro y recuerdo en mi mente a Roland Baker, un maravilloso amigo de nuestra casa, tenía rayos X de su cerebro muriendo y el Señor lo sanó por completo, lo levantó, así que estoy pensando en el avión que vuela desde Nueva Zelanda y estos son los dos hombres más inteligentes que he conocido y Dios los restauró en su cerebro. Apuesto a que Dios está sanando cerebros. Apuesto a que eso es lo que está haciendo. Puedes ver, no lo veo y no lo escucho, pero puedo recordarlo. Y cuanto más recuerdo, mejor oigo. Y cuanto más escucho, mejor veo. Así que vinimos un domingo e hice un llamado y dije, Dios está curando, sanando cerebros. Aquí en este lugar, ¿recuerdas esto, Kevin? Estaba justo aquí orando por ella. Ella está joven, de hecho, tenemos el testimonio en video. Se estaba muriendo, ella estaba muriendo. Terminal lupus sistémico del cerebro. Chris tuvo una palabra de conocimiento sobre alguien que recibió un golpe en la cabeza. Estaba parada justo allá atrás. Cuando se levantaba por la mañana, a veces se desmayaba y se quedaba inconsciente por 30 días. 30 días. Ella se está muriendo de esta enfermedad y Chris tiene esta palabra de conocimiento y oró. Y aquí está este momento. Dios está sanando cerebros. ¿Qué sucede? Ella es completamente sanada. Su madre la mira la mañana siguiente y le dice, te ves como te veías antes del accidente. Luego viene a la escuela de ministerio. Creo que ella está en Oxford. En este momento ella está en una escuela inteligente porque es muy inteligente. Entonces, el Señor sana. Un niño por aquí tenía una cabeza deforme debido a un abuso. Tenía 2 años. Creo que tenía 2 años. Estaba deforme y estaba muy desconectado y no se asociaba con personas. Y se levanta por la mañana y estaba muy desconectado. Algunos de nuestros estudiantes oraron por él después de este anuncio. Dios está sanando cerebros. Y oran por este niño y a la mañana siguiente el niño va hacia su madre, lo cual es un milagro. Va hacia la madre y dice, tuve un sueño. Disculpen, tenía 4 años de edad. Entonces sucedió en un momento en que tenía 2 años. Y él dijo, tuvo un sueño anoche, ahora estoy bien. Y lo examinaron y su cabeza volvió a la forma normal. Dios estaba sanando cerebros. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Puedes ver? Sí, no estoy viendo mucho. ¿Puedes oír? Lo intento, a veces lo escucho. Puedes recordar. Puedes recordar. Escúchenme. Tienen una responsabilidad. Este no es un problema pastoral. Esto no es una cuestión del equipo ministerial. Esto no es una cuestión del pueblo de Dios. ¿Qué has visto hacer a Dios? Aquí están las buenas noticias. Puedes decir, casi nunca he visto que algo suceda. Quiero decir, mi propio testimonio es un gran milagro, pero nunca he visto sanidad o liberación o ninguna de estas cosas. Y eso está totalmente bien. Tuve una larga temporada de mi vida donde nunca vi nada. Pero hay un versículo en el Salmo 119, versículo 111, hace esta afirmación: el testimonio del Señor es tu herencia para siempre. Piénsalo, el testimonio del Señor es tu herencia para siempre. ¿Cuál es el testimonio del Señor? Es el registro completo de todo lo que ha hecho en el planeta Tierra. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con David, con Pablo, con quien sea. Es tu historia, es tu testimonio. No lo entendiste. El registro completo de la actividad de Dios con las personas es tu herencia. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué eso es importante? Debido
a que la Escritura dice, lo vencieron por la sangre del Cordero, ahí está la base legal y la palabra de tu testimonio. Entonces, la palabra de mi testimonio no es solo lo que he experimentado en mi vida, sino eso incluye lo que tú has experimentado, lo que la otra persona ha experimentado. Entonces, escucho tu historia y eso es parte de mi armamento. Eso es una parte de las herramientas que uso para asegurarme de caminar en victoria en esta situación actual. Entonces, Padre, oro por una gracia fresca. Inspíranos de dentro hacia afuera para atesorar el registro, los informes de los milagros, las intervenciones de Dios que hemos visto y que estamos a punto de ver y que nunca los tratemos descuidadamente o casualmente, pero que juntos podamos volver a asombrarnos y a celebrarte a ti por tu amabilidad, tu misericordia, que hagas cosas tan extraordinarias con personas tan simples como nosotros. Pido esto para que el nombre de Jesús sea exaltado. Ahora, antes de que alguien se mueva, voy a preguntar esto. Cada vez que estamos en una habitación de este tamaño, siempre existe la posibilidad de que haya personas aquí que nunca hayan hecho un compromiso personal con el Señor Jesucristo. Significa que te apartaste de tu estilo de vida para seguir que nos perdona y verdaderamente nos da la vida eterna a partir de ahora. ¿Hay alguien en esta habitación que quiera simplemente hacer esta confesión? Simplemente quiere decir, Bill, no quiero salir del edificio hasta saber que he encontrado la paz con Dios, hasta saber que he sido perdonado por Dios. Si ese eres tú, levanta la mano. Ahí donde estás, justo ahí, hay uno. ¿Hay alguien más? Oh, hermoso, hay justo aquí, hay alguien más. Alza tu mano rápidamente. ¿Hay alguien más por allá atrás? Otro, justo ahí. Gracias, Señor. Bendecido sea el Señor. Rápidamente. Oh, justo aquí hay otro. Vamos. Gracias, Señor. Eso es lo que voy a pedir. Vamos a orar juntos. Vamos a terminar esto. Necesito dejarlos ir a todos, pero voy a pedir al equipo de administración que venga al frente y quiero que las 3 o 4 personas que levantaron la mano o cualquier otro que no haya visto, vengan por aquí. Tenemos un equipo de personas de confianza que quiero que oren contigo porque creo que el milagro más grande de tu vida está a punto de suceder en estos próximos momentos. Entonces voy a pedir que mientras el equipo de administración pasa al frente, por favor, dejen su asiento y vengan aquí con las personas que tienen la mano levantada, son amigos de confianza para hablar con ustedes. ¿Por qué no los bendecimos, iglesia, mientras